Amigos de Radio Naranjera, Dominio Radio y Gamavisión, gracias por continuar con nosotros aquí en La Guillotina. Un saludo para todos ustedes, en especial a quienes nos ven a través de Canal 80 de televisión por cable, sistema Easy, YouTube. Ahí nos encuentra con la señal gratuita de televisión Gamavisión MX. Dominio Radio es el 96.5 de FM, toda la zona metropolitana y evidentemente la región citrícola a través de Radio Naranjera en el 100.9 de frecuencia modulada. Alfonso Martínez Muñoz es el secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nuevo León. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. En orden. Gracias por atendernos como siempre y por la disposición. Decía yo al arranque del programa que mi pregunta iba a ser muy directa y muy obvia, cuando menos la primera. ¿Qué carajos pasó el día de hoy? ¿Qué pasó con este día que estamos viviendo? No pasó, que seguimos todavía viviendo el día de hoy. ¿Qué está pasando, Alfonso? Lo que está pasando, lo que estamos viendo aquí afuera, a mis espaldas, es la acumulación de polvo en el área metropolitana de Monterrey que viene de los desiertos, sobre todo el desierto chihuahuense. El desierto chihuahuense se extiende en parte de los Estados Unidos y también parte de México. Entonces, por la entrada del Frente Frío número 36, pues todo este viento empuja polvo que se genera por ser, digamos, áreas que no tienen vegetación que puedan retener ese polvo y desgraciadamente la situación geográfica del área metropolitana de Monterrey hace que se acumule aquí el polvo. Entonces, es lo que nosotros llamamos técnicamente contaminación de fondo, Mario. Eso quiere decir que no es producida por las actividades humanas, sino que por estar en esta región geográfica del mundo, pues estamos expuestos como región a este tipo de contaminación. Eh, entonces, todo esto que está aquí afuera es polvo de Chihuahua, así lo concluimos. Sí, principalmente el desierto chihuahuense, también obviamente se resuspende polvo conforme va entrando al área metropolitana, pero en su gran mayoría sí es polvo. Se le llama polvo fugitivo porque se mueve con el viento. Recordemos que en julio nos llega incluso desde África eh, polvo al área metropolitana de Monterrey. Entonces, cuando los vientos son fuertes y constantes, pues puede viajar miles de kilómetros literalmente. En este caso, la barrera natural de la Sierra Madre no nos ayudó para impedir que algo nos llegue acá justamente por este lado. No, al contrario, nos está afectando ahora porque pues aquí se detiene ya el avance, ya el flujo se detiene por la barrera de la Sierra Madre Oriental y los cerros que tenemos alrededor. Entonces, pues por eso ha permanecido y es muy probable que permanezca hoy por la noche hasta mañana. Así es que por eso decretamos contingencia atmosférica, hicimos un pronóstico sobre esta situación y bueno, pues es lo que estamos viendo. Mario, tú has visto y todo el teleauditorio lo que ha pasado en Texas, en San Antonio, en Dallas, en Austin, no se diga acá en el oeste, en el Parque Nacional Big Bend, en Amarillo. Está pasando lo mismo, simplemente somos, digamos, una parte posterior cuando el viento viene del norte. Alfonso, ¿y este polvo, toda esta región está afectada por el mismo polvo, por el de Chihuahua? Es exactamente, sí, O sea, el de Tamaulipas, Texas Coahuila. también está afectado por Chihuahua. Sí, es el desierto chihuahuense, se extiende en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos es parte del oeste de Texas, parte de Nuevo México, y en México pues es Coahuila, el oeste de Coahuila, una parte de Nuevo León y una pequeña parte de Tamaulipas. Entonces, pues esa es la, digamos, el polo más cercano que tenemos del área metropolitana de Monterrey, pero nos puede llegar del desierto del Mojave o nos puede llegar incluso de Baja California. Eh, Viaja bastante el polvo cuando el viento es fuerte y tiene una misma dirección. Hablemos si me pongo a imaginar, a ver, un día tradicional de los regiomontanos, de los que vivimos en el área metropolitana, con la contaminación que desafortunadamente estamos viviendo, pero hablemos de un día promedio de aire sucio que yo vivo en Monterrey. Ahorita no quiero hablar de las causas, ni de los culpables, ni nada. Y lo comparo con el día de hoy. ¿Qué tan más grave fue el día de hoy Digamos en que en el caso? concentraciones, Mario, en concentraciones de partículas, Sí. pues es quizás el día de mayor contaminación. Afortunadamente, o más bien,
Lo que no es tan grave es que las partículas de polvo no son tan dañinas como otro tipo de partículas que se producen por otro tipo de actividades, por la quema de combustibles, por actividades industriales, etcétera. Finalmente son minerales que tenemos en nuestro cuerpo también nosotros. Obviamente irritan los ojos, irritan las vías respiratorias, pero son menos dañinas. Las partículas, también la proporción cambia, Mario. Las partículas grandes, las PM10, normalmente son el 60% y las PM2.5 son el restante, el 40%. Ahora las partículas gruesas son el 80% y 20% son las partículas finas. Y muchas otras partículas que están ahí que son mayores a 10 micras también. Decía yo, Alfonso, que no recuerdo, y lo digo con toda sinceridad, 40 años, este 2025 son 40 años que estoy, pues sí, celebrando, porque ser periodista y ser periodista en México es todo un reto, pero 40 años de hacer esto, de ser periodista en radio y televisión y otros tantos más en la industria, no recuerdo estar dando testimonio de un día como el de hoy. ¿Por qué? Antes no recibíamos los polvos del desierto Sí, de Chihuahua. acuérdate, Mario, del año 2008, que tuvimos aquí una tormenta de arena terrible. Era otro tipo de polvo, venía más del sur, de Zacatecas, rojo. No sé si recuerdas que se tuvo que detener la circulación, hubo choques porque no se veía a 15 metros de distancia. Ese día estuvo todavía más contaminado que el día de hoy. Y bueno, pues sí, no son todos los años, pero ocurren de vez en cuando en el área metropolitana. Y es algo que nos tendremos que acostumbrar, es decir, es parte de la descomposición que está teniendo el planeta, de lo que ha estado pasando y evolucionando. Primero es una situación natural por estar en esta zona del mundo, ¿verdad? No es lo mismo que estés en el sur de México que estar en una zona semidesértica como la nuestra. Y sonó raro cuando lo dije, pero aunque no hubiese humanos aquí, ese polvo estaría igual aquí en el área metropolitana. Se le llama contaminación de fondo, una proporción, porque eso también cuenta en las estaciones y suma para el promedio, una proporción de la contaminación total, pues es ese polvo. Pero sí, efectivamente, Mario, a nivel mundial está comprobado que este tipo de fenómenos se está incrementando en su frecuencia. Siempre es muy difícil saber en qué proporción el cambio climático está teniendo efecto o es responsable por lo que estamos viendo. Se tienen que hacer análisis muy complejos para determinar eso, si hay una metodología, pero sin duda la frecuencia de inundaciones, de lluvias torrenciales, de tolvaneras, de incendios forestales, de sequías prolongadas, la forma como llueve, ahora en lugar de que lluevan 100 milímetros en 2 días, llueve todo en 2 horas, pues eso está cambiando, el planeta está cambiando, el clima está cambiando y bueno, este tipo de situaciones son en una parte, en una proporción que desconocemos, pues también consecuencia de eso. ¿Cuánto tiempo más va a durar este fenómeno y qué tienen pronosticado ustedes como especialistas en el tema? Tenemos pronosticado que va a permanecer así el día de hoy y que mañana se va a mejorar con la entrada de humedad, de viento más húmedo. Ahorita la humedad es bastante baja, entonces estamos con ese pronóstico, Mario, que estamos adecuando constantemente, pero la última revisión eso es lo que dice. Bien, la buena noticia, y lo estábamos comentando con Mauro en la mañana, y estoy muy entusiasmado por ello, es que estamos proyectando nosotros eh, lluvia, porque me imagino que tú te refieres a la baja de temperatura, porque lluvias nosotros estamos proyectando hasta la próxima semana, que Ujú. entre paréntesis es muy buena semana, porque lo anuncié yo desde el arranque de la semana. Estamos pronosticando no solamente lluvia, sino toda la semana que entra. Es muy posible que llueva todos los días, un día más, un día menos, pero va a estar lloviendo todos los días. Eso es buenísimo para lo que, digo, para contrarrestar un poco lo que estamos viviendo. Exacto, sí, la lluvia en primer lugar pues baja este tipo de contaminantes y segundo el desierto pues empieza a florecer y por lo tanto
el suelo no se levanta tan fácilmente como cuando no hay vegetación o cuando hay un periodo de sequía prolongado como el que hemos tenido el año pasado y este. El lunes, porque es algo que me están mandando ahorita preguntas, ¿para cuándo pudiéramos tener esperando esas lluvias? Mire, mejor se lo preguntamos a Mauro o a David Faz, pero creo que el último pronóstico que estábamos dando es el lunes en la mañana, con posibles tormentitas el lunes en la noche. No, buenísimo, porque ¿cuántas semanas llevamos, Alfonso, que no nos llueve? Eh, una, Eh, pues ¿Qué ha serán? estado 20% por debajo del promedio anual desde octubre del año pasado o más. Tuvimos mucha suerte de Alberto, la primera depresión tropical que cayó exactamente en la Sierra Madre Oriental y eso nos eh, jugó muy bien a favor, pero luego pues sí ha sido un periodo de sequía prolongado. Bueno, pues buenas noticias por ese lado. Entonces, hoy, eh, pues a soportar esto que estamos viviendo, mañana mejoran las condiciones, la semana que entra mucho mejor. ¿Hay manera de pronosticar que esto se vuelva a repetir en el corto Sí, plazo? sí lo estamos, nosotros tenemos la capacidad, Mario, lo hemos estado pronosticando, como tú sabes, pues el gobernador ha estado atento, se han estado dando los Nuevo León Informa todos los días. Pronosticamos la situación que se presentó el 4 de marzo, que fue cuando empezó este tema, luego con los incendios, esto también lo pronosticamos y bueno, pues sí existe la capacidad hoy en día de pronosticar este tipo de condiciones. No fuimos los únicos, también hubo gente muy especializada como la que tienes tú empresa y otras empresas que pronosticaron lo mismo. Y bueno, es muy fácil verlo también cuando está sucediendo en Texas, ¿no? Bueno, y cuando el viento es directo hacia el sur, como fue en este caso. Entonces, Eh, pues, eh, sí. perdón, adelante, Eh, adelante. Recomendaciones, porque he visto por ahí ahora en redes si es viable y ayuda en algo el usar cubrebocas para días como los que estamos viviendo hoy. Lo mejor es tratar de permanecer en casa. No es, digamos, eh, eh, placentero estar en una situación como esta en la calle, no hacer ejercicio al aire libre. Si se tiene algún padecimiento respiratorio, pues lo que indique el médico. Muchas veces los cubrebocas, pues depende qué tipo de cubrebocas sea, y eso pues debe ser una recomendación específica de salud. En este caso es exponerse lo menos posible al aire contaminado, que bueno, es tan obvio, y como tú dices, pocas veces en la historia de Monterrey se presenta una condición como la que estamos viviendo. Y para todos aquellos que yo la semana pasada hablaba de la contaminación de fondo, Mario, eso quiere decir que la actividad humana produce cierta cantidad de contaminantes, pero hay otra cantidad de contaminantes que se producen de manera natural y hay porcentajes ya estimados por el Tecnológico de Monterrey. Hubo, digamos, cierta discusión en la opinión pública cuando lo dije, pero bueno, pues ahora estamos dándonos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Bien, pues, ¿cuál es la partícula que más está en el ambiente el día de hoy? Porque Pues, pues la tarea, si yo uso el cubrebocas ese de hospital, pues no nos va a servir evidentemente de nada. exacto. Tendría que buscar en internet un cubrebocas que sea ideal para evitar qué tipo de elementos. Sí, bueno, son partículas gruesas sobre todo, que le llamamos nosotros, primero la mayoría son más de 10 micras, pero las que nosotros medimos son las de 10 micras y las de PM 2.5 micras. Hay muchas más partículas gruesas en el ambiente y el suelo. Sí, sí, escucho. Sí, el suelo principalmente pues son minerales, ¿verdad? Es calcio, es magnesio, es hierro, es carbonato, carbón, etcétera. Son elementos que tenemos en Ya. nuestro propio organismo, los huesos, los dientes, el cabello, pero bueno, sí irrita obviamente en esas proporciones. Tú sabes, hay muchas personas que trabajan en el campo, arando la tierra, que se exponen constantemente al polvo que se, que se produce. Eh, no es tanto el polvo lo que causa los daños, sino algunos posibles elementos específicos que hay en la tierra en algunos lugares, ¿no? Entonces, pues esa No, es la no, situación. no ¿Mm? me gusta vivir así, decía yo.
Aunque sea por efectos naturales, evidentemente algo no está bien en el planeta, ¿no? Así es, Y si no está bien en el planeta, pues es porque los humanos lo hemos descompuesto. así Y si lo es. hemos descompuesto los humanos, pues 6 millones o 5 millones aquí en Nuevo León, también tenemos que estar aportando a descomponer el planeta y es algo en lo que tenemos que reflexionar. No me gusta y no es grato vivir en un día como el de hoy porque lo has dicho claramente, aunque sean elementos naturales, pues los sumo con los elementos que nosotros contaminamos y entonces es un cóctel terrible para mí, para mis hijos, para mi familia, para todos. Y desgraciadamente, Mario, los seres humanos no hemos entendido que la degradación ambiental que hemos provocado al planeta, pues ya está siendo muy obvia la frecuencia de incendios forestales, en la frecuencia de este tipo de fenómenos, en las inundaciones, la fuerza que tienen los huracanes, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que tener más cuidado, ser más conscientes y cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente y ser responsables, ¿no? Porque finalmente pareciera que las acciones individuales no cuentan, pero cuentan muchísimo si se hacen, obviamente, de manera coordinada y todos hacia una misma dirección. Alfonso, finalmente, tú como secretario del Medio Ambiente en el Estado de Nuevo León y en contacto con Samuel García, el gobernador, tenemos entendido que la presidenta Claudia Sheinbaum viene mañana. Ajá. Hasta lo que sabemos viene a un evento con la Cámara de la Industria de la Transformación. ¿Por Ujú. qué con ellos? Pues yo espero que venga y les reclame, que no nada más venga con el protocolo de reunirse con ellos. En manos de los industriales, organizados y no organizados, está gran parte también de los problemas de salud que tenemos hoy y de la calidad del aire. ¿Sabes tú si el gobierno del Estado va a tener alguna oportunidad o el gobernador de platicar con la presidenta sobre este tema? Seguramente lo harán. De hecho, tenemos este viernes una reunión con el director del Instituto Nacional de Cambio Climático, el doctor Samaniego. Vamos a hablar de cómo el cambio climático está afectando la calidad del aire, está afectando los incendios forestales, el polvo que estamos teniendo y estamos en constante comunicación como la Semarnat. Ahorita estaba en una reunión con la sociedad civil y la Semarnat y el gobernador, pues obviamente en contacto con la presidenta y con la secretaria de Medio Ambiente. Entonces sí, estamos cerrando filas, Mario, de manera muy seria para afrontar esta problemática. Desgraciadamente, la afectación global pues es importante y por eso tenemos que ser cada vez más cuidadosos. Muy bien, pues Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente, gracias por esta explicación. Seguimos en contacto y como siempre, gracias por estar aquí al pendiente y por la disposición de platicar con nosotros.